Cuando la policía derribó aquella puerta en el verano de 2004, encontró algo que durante meses había permanecido oculto detrás de paredes comunes, apartamentos anónimos y rostros aparentemente normales. Lo inquietante no era solo lo que había ocurrido allí dentro, sino la facilidad con la que todo había permanecido invisible. Durante mucho tiempo, en distintas ciudades de China, varias personas desaparecieron sin dejar rastro. Algunas habían salido a trabajar. Otras habían aceptado reunirse con alguien por dinero. Ninguna imaginaba que estaba entrando en una red criminal que cambiaba constantemente de rostro, de ciudad y de método. Y lo más perturbador, es que varios de los involucrados habían sido víctimas antes de convertirse en parte del horror. En mayo de 2005, el Tribunal Popular Intermedio de Lanzhou juzgó a 2 hermanos que ya eran conocidos en todo el país por la brutalidad de sus crímenes. Shen Changying y Shen Champing permanecieron inmóviles durante gran parte del juicio, escuchando cada acusación con una frialdad que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Las familias de las víctimas llenaban la sala esperando encontrar algún gesto de arrepentimiento. Pero lo que encontraron fue algo muy distinto. Cuando uno de los abogados les preguntó por qué habían llegado tan lejos, Shen Champing apenas levantó la mirada. Su respuesta fue breve. Dijo que su hermano había aprendido todo aquello en prisión. La frase quedó suspendida en la sala durante varios segundos. Porque detrás de esas palabras se escondía algo mucho más profundo que una simple confesión. Había años de violencia acumulada, resentimiento, impunidad y una transformación progresiva que había comenzado mucho antes de los asesinatos. Shen Changying había nacido en 1975, en una pequeña aldea de Zhejiang. Desde fuera, su familia parecía respetada. Su padre había ocupado cargos importantes dentro del pueblo y durante años fue visto como una figura de autoridad. Pero quienes vivían cerca de ellos conocían otra versión muy distinta. Era un hombre temido, violento, dominante, alguien que resolvía conflictos mediante amenazas y golpes. Poco a poco fue acumulando enemigos silenciosos. Esa tensión terminó explotando una noche. Alguien dejó un artefacto explosivo improvisado frente a la puerta de la familia Shen. Cuando la madre salió a abrir, la detonación la dejó gravemente herida. Tiempo después, la vivienda volvió a ser atacada, esta vez con fuego. Aunque nunca se identificó a los responsables, el mensaje era claro. La familia había generado demasiado odio a su alrededor. Los hijos crecieron en medio de ese ambiente. Un entorno donde la agresividad no solo era tolerada, sino admirada como símbolo de fuerza. Shen Changying comenzó a meterse en problemas desde joven. Robos menores, peleas, amenazas. Para muchos vecinos, parecía seguir exactamente el mismo camino que su padre. Pero había una diferencia importante. Mientras el padre utilizaba el miedo para controlar su entorno, Changying empezó a usarlo para obtener beneficios. A mediados de los 90 ya acumulaba antecedentes por robo. Entraba y salía de problemas constantemente. Incluso cuando obtuvo una condena suspendida, continuó delinquiendo como si las consecuencias no existieran. Esa sensación de impunidad se convirtió en parte esencial de su personalidad. Cada vez asumía más riesgos. Y cada vez parecía sentir menos remordimiento. La prisión terminó siendo un punto decisivo. Lejos de frenar su conducta, fortaleció su mentalidad criminal. Allí aprendió algo que después repetiría durante años, que el delito no era peligroso si se ejecutaba con inteligencia. Cuando salió, ya no actuaba impulsivamente. Empezó a pensar como alguien que quería construir un sistema. Pero lo que comenzaría poco después demostraría que aquellos años en prisión no habían corregido nada. Habían creado algo mucho peor. Tras recuperar la libertad, Shen Changying volvió a delinquir. Esta vez apuntó a funcionarios corruptos, convencido de que nunca denunciarían por miedo a exponer su propio dinero. Pero calculó mal. La policía empezó a acercarse demasiado y varios de sus cómplices fueron arrestados. Mientras huía, ocurrió algo que alteró todavía más su percepción de la violencia. Un conocido le confesó que un hombre había abusado de su hermana y que no existían pruebas para denunciarlo. Changying decidió actuar por su cuenta. Lo buscó y lo mató. Lo inquietante no fue solo el crimen, sino la facilidad con la que cruzó aquella línea. Para él, la muerte empezó a convertirse en una herramienta. Poco después fue arrestado nuevamente, aunque por los robos anteriores. Entró en prisión en el año 2000. Sin embargo, su estancia duró poco. Gracias a conexiones familiares y supuestos problemas de salud,
Obtuvo una liberación anticipada y hasta una nueva identidad. Era como empezar de cero. Sin antecedentes. Sin pasado oficial. Durante un tiempo intentó aparentar normalidad. Se casó con una enfermera, tuvo un hijo y abrió un negocio junto a su hermano menor, Sen Champin. Pero aquel intento de vida estable se vino abajo rápidamente. Perdieron el dinero del negocio y quedaron endeudados. Y entonces apareció la idea que lo cambiaría todo. Changjin comenzó a pensar en víctimas vulnerables. Personas que trabajaran solas. Personas cuya desaparición tardara en generar atención. Personas que ocultaran parte de su vida. Ahí surgió el objetivo que marcaría el inicio de una de las series criminales más perturbadoras de la época. Eligieron trabajadoras sexuales. Según ellos, eran objetivos perfectos. Creían que nadie las buscaría con rapidez. Creían que podían desaparecer sin dejar rastro. Y lo más aterrador es que, al principio, parecía funcionar. Alquilaron apartamentos temporales en distintas ciudades. Utilizaban nombres falsos. Se movían constantemente. Atrajeron a su primera víctima prometiéndole dinero fácil. Después la retuvieron, encontraron sus ahorros y la asesinaron. Luego desmembraron el cuerpo para eliminar pruebas. Aquello no fue un acto impulsivo. Fue el nacimiento de un método. Y mientras las desapariciones empezaban a acumularse silenciosamente, nadie imaginaba que los responsables ya estaban perfeccionando un sistema diseñado para no dejar rastro. Con el paso de los meses, los hermanos Sen comenzaron a cambiar constantemente de ciudad. Lanzhou, Baotou, Taiyuan. Cada lugar se convertía en una parada temporal dentro de un patrón que iba creciendo en complejidad. Ya no improvisaban. Analizaban rutinas. Observaban comportamientos. Evaluaban cuánto dinero podía tener cada víctima antes siquiera de acercarse a ella. El mayor problema para ellos no era cometer los crímenes. Era ocultarlos. Por eso empezaron a utilizar ácido sulfúrico para deshacerse de los cuerpos. Compraban grandes cantidades en mercados químicos y alquilaban apartamentos donde pudieran trabajar sin llamar demasiado la atención. Lo escalofriante es que, poco a poco, aquellas escenas comenzaron a formar parte de su rutina diaria. Fue en ese contexto donde apareció Li Chunlin. Una joven que inicialmente iba a convertirse en otra víctima más. Pero durante el secuestro ocurrió algo inesperado. Ella comprendió quiénes eran realmente los hermanos Sen, y decidió proponerles algo impensable. Les ofreció colaborar con ellos. Changjin dudó al principio. Pensó que podía ser una trampa. Pero Li Chunlin demostró rápidamente que entendía cómo funcionaban. Les explicó que una mujer podía acercarse con mucha más facilidad a posibles víctimas sin despertar sospechas. También les dijo algo que terminó convenciendo a los hermanos: ella conocía personas con dinero. Aquella decisión cambió completamente la dinámica del grupo. Li Chunlin pasó de estar aterrorizada a convertirse en pieza fundamental de la banda. Empezó a seleccionar objetivos, ganarse su confianza y atraerlos hasta los apartamentos alquilados. La línea entre víctima y cómplice desapareció por completo. Y eso hizo que la organización se volviera mucho más peligrosa. Las nuevas víctimas llegaban creyendo que asistirían a encuentros normales. Algunas confiaban porque quien las invitaba era otra mujer. Otras aceptaban por necesidad económica. Ninguna sospechaba que estaba entrando en un lugar del que nunca saldría. Con cada crimen, la violencia se normalizaba más dentro del grupo. Ya no hablaban de personas. Hablaban de dinero, contraseñas, cuentas bancarias y riesgos operativos. Incluso cuando una víctima no tenía ahorros suficientes, la reacción de los hermanos no era decepción emocional, era frustración económica. Y entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Algunas de las mujeres obligadas a colaborar comenzaron a participar activamente para sobrevivir. Bajo amenazas constantes, el grupo creó una dinámica donde las víctimas debían demostrar lealtad atacando a otras personas. Era una estructura basada en miedo absoluto. ¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando cree que su propia vida depende de obedecer? Esa pregunta empezó a perseguir incluso a los investigadores años después. Porque cuanto más profundizaban en el caso, más difícil resultaba distinguir dónde terminaba el miedo, y dónde comenzaba la verdadera transformación psicológica de quienes se unían al grupo. En 2004, la banda ya operaba como un mecanismo criminal itinerante. Cada ciudad representaba una nueva oportunidad. Cada apartamento alquilado se convertía en un escenario temporal donde repetían el mismo patrón. Pero aunque parecían intocables,
empezaban a aparecer pequeños errores. Uno de ellos ocurrió cuando una víctima logró escapar parcialmente de sus ataduras durante la madrugada. Intentó huir saltando por una ventana. Cayó gravemente herida. Los hermanos trataron desesperadamente de obtener información bancaria mientras ella agonizaba. Sin embargo, nunca habló. Aquella escena dejó impactados incluso a los propios agresores. Según declararon después, la víctima sonrió antes de morir. Una sonrisa mínima. Inexplicable. Como si hubiera decidido conservar algo que ellos jamás podrían controlar. El episodio alteró temporalmente al grupo. El miedo a ser descubiertos aumentó. Los desagües comenzaron a obstruirse por los restos químicos. Los vecinos podían sospechar. Por primera vez sintieron que el sistema podía derrumbarse. Decidieron dispersarse durante el Año Nuevo chino. Pero después volvieron a reunirse y continuaron exactamente igual. En Taiyuan, Li Chunlin encontró nuevas víctimas trabajando en salones de baile. Allí conocieron a Zhao Jingmei, una mujer que parecía tener dinero. La engañaron igual que a las demás. Pero esta vez las cosas salieron mal desde el principio. Uno de los hermanos confundió una cifra bancaria. Creyó haber encontrado una gran fortuna, cuando en realidad la cuenta apenas tenía unos pocos yuanes. La rabia dentro del apartamento aumentó rápidamente. Zhao Jingmei comprendió entonces que estaba atrapada entre personas capaces de cualquier cosa. Los hermanos la obligaron a buscar nuevas víctimas para demostrar obediencia. Ella aceptó porque creía que era la única forma de mantenerse con vida. Durante días vivió atrapada entre el miedo y la posibilidad constante de que mataran a su familia si intentaba escapar. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes de toda esta historia. Mientras intentaba vender un puesto comercial bajo vigilancia de Li Chunlin, Zhao Jingmei consiguió hablar en secreto con su novio. Le confesó apenas unas palabras. Ácido. Riñones. Personas asesinadas. Secuestro. No hizo falta más. Corrieron directamente hacia la policía. Pero incluso entonces ocurrió algo desconcertante. Cuando Zhao Jingmei contó lo sucedido, algunos agentes pensaron que estaba sufriendo un episodio mental. Lo que describía parecía demasiado extremo para ser real. Imaginen ese instante. Estás intentando explicar un horror imposible, y nadie te cree. Sin embargo, un pequeño detalle haría que todo cambiara en cuestión de horas. Zhao Jingmei insistió en llevar a los agentes hasta el lugar donde los hermanos compraban ácido sulfúrico. Cuando el vendedor confirmó la compra reciente de grandes barriles químicos, la actitud de la policía cambió por completo. De repente, aquella historia incoherente empezó a encajar. Esa misma noche organizaron un operativo. Varios agentes rodearon el apartamento alquilado donde se escondían los hermanos Sen. Dentro del lugar todavía había pruebas. Sustancias químicas. Herramientas. Rastros de actividades imposibles de justificar. Pero cuando los policías llegaron a la puerta, los hermanos reaccionaron de inmediato. Intentaron escapar por una ventana. Hubo disparos. Gritos. Caos. En medio de la oscuridad lograron huir, aunque uno de ellos resultó herido. Li Chunlin, en cambio, fue capturada en el apartamento. Y aunque conocía pocos datos reales sobre los hermanos, sus declaraciones permitieron a la policía reconstruir parte del recorrido criminal. Los Sen escaparon hacia Efei. Y lejos de detenerse, se volvieron todavía más peligrosos. Sabían que estaban siendo perseguidos. Sabían que la red comenzaba a derrumbarse. Pero en lugar de esconderse discretamente, siguieron actuando con una violencia cada vez más desesperada. Incorporaron nuevas jóvenes al grupo mediante amenazas extremas y manipulación psicológica. Una de ellas apenas tenía 15 años. La obligaron a participar en un crimen para impedir que pudiera denunciarlos después. Era una forma de control brutal. Convertir a las víctimas en cómplices para destruir cualquier posibilidad de huida emocional. Pero incluso dentro del grupo comenzaron a surgir fracturas. Algunas personas colaboraban por miedo. Otras intentaban adaptarse para sobrevivir. Y unas pocas empezaban a entender que los hermanos Sen nunca dejarían a nadie marcharse realmente. La paranoia aumentaba. Cada ruido en la calle podía ser la policía. Cada conversación podía convertirse en traición. Aún así, continuaron moviéndose entre ciudades como si todavía pudieran escapar indefinidamente. Hasta que finalmente un error terminó cerrando el círculo. Una mujer fue llevada a un apartamento en Sijiazhuang. Mientras los hermanos intentaban continuar con el mismo procedimiento de siempre,
la policía ya seguía su rastro gracias a declaraciones anteriores y registros de alquileres temporales. Cuando los agentes irrumpieron en el lugar, los hermanos no tuvieron tiempo de reaccionar. Por primera vez en mucho tiempo, ya no podían huir. Y lo que se descubriría después durante los interrogatorios revelaría hasta qué punto la violencia se había convertido, para ellos, en algo completamente normal. Tras la captura, la policía empezó a reconstruir el verdadero alcance de la banda. Los investigadores conectaron desapariciones ocurridas en distintas provincias y descubrieron un patrón mucho más amplio de lo que imaginaban. Las cifras crecían. Los testimonios también. En total, los hermanos Sen fueron vinculados a 11 asesinatos y múltiples robos cometidos en distintas ciudades de China. Pero más allá de los números, lo que impactó a quienes participaron en el caso fue la actitud de los acusados durante los interrogatorios. No mostraban la reacción habitual de alguien enfrentando semejantes crímenes. Sen Chanjing llegó a decir que matar a una persona no era diferente de matar una gallina. Para muchos psicólogos criminales, aquella frase resumía perfectamente el núcleo de su personalidad. No hablaba desde la ira, ni desde el arrepentimiento. Hablaba desde una desconexión emocional absoluta. Los especialistas comenzaron a analizar la relación entre ambos hermanos. Chanjing aparecía como el líder estratégico, calculador, organizado, frío, mientras que Champin actuaba como ejecutor subordinado, profundamente influenciado por la figura dominante de su hermano mayor. La prisión, el entorno familiar violento y años de impunidad habían creado una combinación explosiva. Pero también había otro elemento inquietante. La capacidad de arrastrar a otras personas dentro del sistema criminal mediante miedo, manipulación o necesidad. Muchas de las mujeres involucradas comenzaron siendo víctimas. Ese detalle convirtió el caso en algo mucho más complejo psicológicamente. En 2005, el tribunal condenó a muerte a los hermanos Sen y Ali Chunlin. Otras participantes recibieron distintas penas según su grado de implicación y colaboración con la justicia. Las ejecuciones se llevaron a cabo en 2006. Pero incluso después de las sentencias, el caso siguió generando preguntas incómodas. ¿Cómo pudo operar durante tanto tiempo un grupo así sin ser detectado antes? ¿Cuántas señales fueron ignoradas? ¿En qué momento la violencia dejó de ser una herramienta y pasó a convertirse en una rutina completamente normal para ellos? Quizá la respuesta más inquietante esté en algo mucho más simple. Los hermanos Sen no parecían monstruos fuera de aquellos apartamentos. Se movían entre la gente común. Alquilaban pisos normales. Hablaban con naturalidad. Compraban comida. Pagaban alquileres. Y precisamente por eso resultaban tan difíciles de detectar. Porque el verdadero peligro rara vez anuncia su presencia. Y tal vez eso es lo que hace este caso tan perturbador incluso hoy. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te resultó más difícil de comprender. ¿Crees que personas como Li Chunlin actuaban únicamente por miedo, o hubo un punto donde eligieron cruzar la línea definitivamente? Suscríbete y activa la campanita para más historias documentales de crimen real. Comparte este vídeo con alguien a quien le interesen los casos más oscuros y complejos, porque todavía quedan muchas historias donde la verdad resulta más inquietante que cualquier ficción.